¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio.
días. Evans Vargas de Estrategia Financiera les saluda y les da la bienvenida a este nuevo martes, un nuevo martes para refrescar las fuerzas, las energías. Ayer fue lunes, un día un poco gris para muchos, pero la verdad que los lunes son fascinantes y los martes aún más porque tenemos la oportunidad de mejorar nuestra estrategia financiera. Y el día de hoy, pues yo creo que es un día inigualable porque estamos ya finiquitando el primer trimestre de este año y creo que va a ser muy oportuno que pongamos atención a lo que traemos hoy. ¿Por qué? Porque venimos dándonos cuenta que a veces a la población, a todos de pronto nos cuesta arrancar esa mejor estructura, esa mejor gestión de la capitalización, del ahorro y la inversión. ¿Por qué? Porque es que estamos siempre atentos a los imprevistos, a las mal llamadas emergencias. Y entonces quedamos paralizados con nuestros dineros, nuestras platitas, esperando alguna anomalía de la vida que de pronto nos cae, ¿verdad? Y resulta que entonces no tenemos paz y no tenemos tampoco estructura patrimonial, no tenemos activos financieros de corto, mediano y largo plazo. Y hoy vamos a estar conversando sobre todo esto pues con un invitado de élite. Realmente tenemos a José Muñoz de Academia Financiera y como siempre pues acá en la mano don Andy Torres de Radio Costa Rica, nuestra cueva para emisión, y con Manuel Olivares siempre acá al aire. Evans, cada vez me suena más como Garfield, así ¿Sí? de odio los lunes. Nunca vio a Garfield, que siempre decía, los lunes es el peor día, me quejo de los lunes, el lunes de lasaña. ¿Nunca lo vio? Estaba muy pequeñito, no me acuerdo. Estaba muy pequeñito. Bueno, ¿Oírlo? No. Perdón. Yo estaba muy niño, pero más bien yo acompañaba a mi hermana menor a ver Garfield. ¿En serio? A ella le encantaba. ¿De qué año es Garfield? Bueno, mi hermana es como contemporánea tuya. De hecho, mi hermana es un poquillo más vieja que vos. ¿En serio? Que no me escuche. Sí. Oye. Sí, mi hermana te lleva como 3 años. O sea, es puro yo con mi hermana, que por ejemplo mi hermana me lleva 10 años. Entonces yo tengo 2 generaciones de fábulas ahí mezcladas y de personajes. Porque entonces, por ejemplo, muchos de mi generación, yo veía las caricaturas de mi generación y veía las caricaturas de la generación de mi hermana porque mi hermana las veía. Sí. Entonces todos los programas, entonces yo a veces digo, mira, tal programa, ¿cómo usted vio eso? Si eso es viejísimo. Odisea Burbujas, yo lo vi. Y nadie de los 30, de mis años 30, vio Odisea Burbujas. Y yo me lo sé de principio a fin. De verdad, ok. Dato curioso, no tiene nada que ver con estrategia financiera, pero para empezar el día. Mr. Bean, todo el mundo lo recuerda. ¿Y cuántos capítulos tenía Mr. Bean? Ni idea. La gente recuerda como que tuviera muchos capítulos, como una serie muy longeva. Y solamente tuvo 14 capítulos. Solamente se grabaron 14 capítulos de Mr. Bean y en 14 capítulos hay streaming donde está toda la serie de Mr. Bean y son 14 capítulos. Son capítulos largos y la gente los recuerda como que fueran 2 capítulos o 3 capítulos, pero está tan bien hecha que en 14 capítulos se posicionó como una de las series más vistas o más recordadas o más habladas o inclusive referenciadas. Hace poco yo veía una adolescente de 16, 15 años, está en el colegio, por eso no sé qué edad tiene, pero más de 15, y decía, parece Mr. Bean. Y yo dije, qué vacilón que me diga esa referencia tan antigua. Ajá. ¿Cómo puede durar en el tiempo algo bien hecho? Es que ahora en TikTok hay de todo, es impresionante. Buen punto. Sí. Y Mr. Bean yo creo que es una de los personajes de esos tipos de programa que mejor se preparaba, o no se preparaba, pero mejor le salía las estrategias para sus imprevistos. Y hoy tenemos a Muñoz que nos va a preparar para estrategias, pero para otros imprevistos, ¿cierto? De hecho, me encanta el cierre y nada más para hacerte el pase, porque todo lo que se planifica bien y lo que se hace bien una vez y las decisiones que se toman, no importa si son 14 episodios, dura para toda la vida. Las decisiones que vamos a tomar hoy, gracias a la conversación que vamos a tener, nos puede durar toda la vida y nos puede realmente acompañar durante muchísimo tiempo. Lo dices, para toda la vida. Exacto, entonces, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, y bueno, muchas gracias Evans también por hacerme parte de este programa el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que, igual que el fútbol y que muchos otros, casi que es un tabú en Costa Rica, pero creo que ya se van rompiendo un poco a poco esos esquemas y la gente cada vez quiere hablar más y sobre todo conocer y aprender más sobre el tema del manejo del dinero. Comprender y entender esa gestión de la platita que todos lo sabemos, todos lo decimos, todos lo escuchamos. A veces hay, a veces no hay, a veces rinde, a veces no rinde, José, pero bueno, lo importante es que no solamente pues rinda cuando hay, sino que
cuando no alcanza para algunos imprevistos, como ahora estamos hablando, de pronto se viene un aguacero, pues que en todo caso, aún esas curvas bajas, pues siempre haya, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre esto, y para quienes vayan comprendiendo el contexto, vamos a estar hablando, y voy a usar el término tuyo, José, y para quienes no lo tienen en el radar a José Muñoz es el líder de la Academia Financiera, él es coach a nivel local e internacional, speaker, autor, y bueno, y la verdad que más allá de la honra que me da tenerlo por acá en el programa, a José lo conozco, y para no entrar en edad, José, desde hace más de 20 años, dejémoslo ahí, más que suficiente el dato. Pero bueno, vamos a tomar clases hoy con José, bienvenido. Muchas gracias. Aquí aprendemos todos. De hecho que sí. Y José, bueno, vamos a ver, vamos a hablar un poco sobre ese, me encanta el término, te decía que usas, de esa sombrilla financiera, lo que a nivel de calle o a nivel cotidiano muchas veces le llamamos fondo de emergencias, fondo de imprevistos, y ya por acá la gente ya se va ubicando, pero me gusta más ese término tuyo de paraguas financiero. Entonces, bueno, ¿de qué trata este asunto el paraguas financiero? ¿Por dónde arrancamos? Básicamente, un paraguas financiero es pues un dinero, una reserva de dinero que normalmente las personas tenemos en algún lugar por ahí donde lo podamos tener a mano para hacerle frente a ciertas eventualidades, ciertas cosas que, como decía aquella famosa ley de Murphy, ¿no? Todo aquello que puede pasar, va a pasar o algo así por el estilo. De esas situaciones en las que muchas veces no pensamos que vayan a suceder en la casa y que de la noche a la mañana, de un momento a otro, se dan. Y que en la mayoría de las ocasiones, cuando no se tiene el dinero guardado para hacerle frente a eso, pues se recurre a la deuda. A endeudarnos más, pegamos un tarjetazo. O vamos a alguna empresa de estas de crédito inmediato para obtener el dinero y hacerle fondo. Entonces la idea es, el paraguas financiero nace con la intención de tener precisamente ese ahorrito para hacerle frente a una eventualidad, a una necesidad inmediata de dinero y tratar, repito, de no endeudarse más. Buenísimo, buenísimo. Y me gustaría también pensar, porque ya sea hoy o mañana o algún momento de la vida, seguramente muchos empresarios, emprendedores, pymes y demás nos podrían estar escuchando y podrán decir, bueno, yo voy a tener mi paraguas financiero para mi orden de la casa, pero y la empresa y el negocio, esto diría yo, José, que esto es válido, ¿verdad? Pues para todo ámbito, ¿verdad? En especial porque te puedo contar anécdotas de personas particulares o empresarios que nos topamos con situaciones como que, y una de las que siempre enmarco más es que una vez nos topamos un médico, ya un poquito pues entrado en años, profesional, de consulta privada, etcétera, buenos ingresos, que tenía su fondo o su paraguas financiero, pero imagínate, y creo que a Manuel también se lo he contado en algún momento y acá lo he comentado, él empezó haciendo porque en algún momento escuchó, ¿verdad?, de esa platita, tenerla por ahí en una esquinita por si acaso. De ahí ya tenía más de $106,000 y no había habido, por si acaso todavía, después de año y resto, pero él tampoco le había pues, hecho nada con aquella platita. Entonces, vamos a ver, claro, es crucial tener un fondo de imprevistos, pero también hay que pues hallarle el truco, ¿verdad?, de cómo gestionarlo. Pero bueno, ¿por qué es fundamental, José, sí o sí? Y esto es tarea que hoy nos llevamos para la casa todos y más, particulares y empresarios, emprendedores y más, porque es que sí o sí es crucial que tenemos que tener un paraguas financiero. Bueno, hay varias razones. Primero, evitar endeudarnos de más en caso de que ya estemos endeudados o evitar endeudarnos innecesariamente, ¿verdad?, ante una situación de emergencias. Esa es una de las razones fundamentales. La otra, por supuesto, que es la tranquilidad financiera que le da a uno saber que tiene ese fondito ahí guardado para hacerle frente a alguna eventualidad. Y por supuesto, pues que también aquellas personas que tienen la cultura de ahorrar o de invertir, pues un fondo, un paraguas financiero protege también las otras inversiones, porque entonces ya si hay alguna eventualidad no tengo que ir a tocar mi fondo de ahorro de viaje o no tengo que ir a tocar mi fondo de ahorro de carro nuevo, de remodelación de la casa, porque sé que para eso tengo destinada una platica. Entonces, de alguna manera, me protege también los otros fondos de ahorro que puedo tener por ahí o los otros fines de ahorro que puedo tener por ahí para otros rubros. Y esto a mí me suena, bueno, y creo que lo hemos hablado acá, Manu, porque una vez me estuviste preguntando,
cuál es mi concepto de lo que ofrezco, de qué es estrategia financiera, qué es Evans Vargas. Y a mí me gusta resumir que lo que de pronto planteamos es buscar paz. Claro. ¿Qué vendo? Vendo paz. Y yo creo que no hay mejor manera de comenzar esa paz, Manu, que con un paraguas financiero. De hecho, es mucho la retroalimentación que recibimos por parte de la gente que nos escucha, que siempre nos dice, no, es que yo llegué buscando más dinero, los escuché buscando más dinero, y lo que obtuve fue un modo de vida totalmente diferente a lo que venimos manejando con mi familia, a lo que venimos manejando con mi estructura. Inclusive cuando hablábamos de presupuesto, muchas veces se pensaba, y esa es la retroalimentación que he recibido por muchas personas, que me dicen, es que yo hago un presupuesto cuando ocupo comprar algo, únicamente. Entonces yo quiero comprar algo, hago mi presupuesto, veo a ver si lo puedo pagar, y si ya tomo la decisión, el presupuesto, chao, hasta la próxima compra. Y cómo ha cambiado toda esa percepción y cómo ha cambiado toda esa, como vos decís, tranquilidad de vida de saber, mira, puedo hacerlo, todo lo puedo hacer. ¿Cuándo puedo hacerlo? Es lo que va a determinar una de las llaves trascendentales para tener paz o para tener esa intranquilidad y ese inconformismo con la vida que tenemos en el día a día. Claro, por supuesto. De hecho, en Academia Financiera tenemos un dicho que dice así, se puede llegar a tener todo en esta vida, pero no todo al mismo tiempo. Eso es sumamente importante. Hay un proceso que lo va preparando a uno para ir alcanzando metas financieras. Y ese proceso hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona dice, bueno, quiero una casa, sí, pero primero voy a empezar por una casa pequeña, que esté dentro de mis posibilidades, ya después puedo pasar más adelante a una casa un poco más grande, ¿no? Pero hay gente que se da ese salto de una vez a comprarse la casa que no puede pagar, que no puede mantener. Y es que una casa acarrea, bueno, este es tema de casi que de otro programa, pero una casa acarrea una serie de gastos. Claro. Entre más grande sea la casa, más son los gastos relacionados con ella que se incrementan. Entonces, hay que saber ir creciendo financieramente paso a paso, ¿no? Hay que hacerlo paso a paso. José, vos sabés que yo te podría contar una anécdota bastante triste con respecto a eso, porque, por ejemplo, es mi experiencia, no le pasó a nadie más, me gustaría decir que fue una persona, el amigo de un amigo, pero no, fue a mí el que cuando empecé a hacer contenido audiovisual, quise comprarme cosas que no estaban a mi alcance. ¿En qué sentido? Económicamente, metí un tarjetazo, perdón Evans, te he fallado, eso fue hace muchos años. Bueno. Pero metí un tarjetazo, me endeudé para comprar una cámara, era una cámara de cine. Yo me conozco esa historia. Estuvo espectacular. No, vos sabés la parte bonita de la historia. Okay. Estuvo espectacular. Pregúntame, uno, si aprendí a usarla al 100% la cámara, porque era muy compleja. Lo que vos decís, no era el momento adecuado para comprarlo. Dos, si hay la cantidad de clientes en Costa Rica que están dispuestos a pagar por un producto que se ha entregado con una cámara de cine. Tres, sin recuperar la inversión. Las tres respuestas, ninguna es halagadora para mí, entonces no voy a decir porque ya me está volviendo a ver feo. Entonces, ¿a qué voy con eso que me trajiste vos a la memoria? Justamente, todo se puede, más no todo en el mismo momento. Ahora yo tengo una cámara de la mitad del precio y Andy Torres, que está en controles, ha visto las cosas que hemos creado, es a la mitad del precio, mucho más sencilla, los clientes salen mucho más satisfechos y es... A nivel de calidad no es mala, pero no era una cámara de cine. ¿A qué voy con esto? Si yo hubiera ido poquito a poco, me doy cuenta cuando voy a llegar en un punto en el cual el siguiente paso ya no me es rentable. Correcto. Y el hecho de tener ese previsto, ese presupuestado, esa cantidad de dinero que tengo destinado para activos, para ponerlos a rentabilizar, y que tanto se convierte en un imprevisto como lo convertí en esa cámara del cine, ¿me es lucrativo o no me es lucrativo para la vida? ¿Fue productivo? Claro, es una súper anécdota. ¿Fue rentable? No. Excelente. Y ahí puedo pensar, señores, en algo que yo digo, bueno, como dice José, bueno, ¿qué pasa si yo me meto una factura de una residencia que de pronto está un poco más allá? Y como vemos, José, casos de personas que se meten en facturas de vehículos o de residencias que definitivamente superan por mucho su estilo de vida. Y claro, como diría un viejo amigo por ahí, depende del sapo, va la pedrada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Claro, si yo me estoy metiendo en una residencia, un vehículo, qué sé yo, de una factura que es un 50, un 20, un 30% más allá de mis posibilidades, cuando se dé un imprevisto,
esos imprevistos van a estar en el calibre de aquellas facturas, ¿verdad? Porque no es lo mismo de una facturita, de un imprevisto, de mi pichirilo, a pues, un imprevisto de un vehículo de $115,000 o más, ¿verdad? Entonces, los imprevistos también creo que cambiarían de tono y ese paraguas financiero debería también de cambiar de tono. Entonces, a lo que voy es que esas malas decisiones de pronto nos pueden empezar a detonar un efecto dominó. Claro. Y lo que decía Manu, y seguramente las personas que ahora nos ven ya caen en cuenta de que tanto que hemos insistido respecto al tema del presupuesto, que hasta el día de hoy venimos conversando con algunas pocas personas que sí quieren hacer la tarea, en todo este país de no sé cuántos millones de personas, sí quieren hacer la tarea de decir, mira, pues yo tengo un presupuesto, una servilleta, un Excel, un aplicativo, desde hace como 2 años no lo hago, pero ahora sí quiero lavarme la cara y quiero hacer la tarea. Bueno, pues, es hora de hacer la tarea en este momento. Y ese presupuesto, sí o sí, es la antesala a que tienes que hacer una correcta gestión de tu paraguas financiero, de ese fondo de imprevistos. ¿Por qué? Porque esas 2 antesalas bien logradas te van a llevar a una correcta gestión patrimonial, a esa paz que estamos hablando y que, José, no descalibremos, no descalibremos pues ese presupuesto versus nuestro fondo de emergencia versus nuestro estilo de vida, haciendo, como decía Mami, pues metiéndonos en camisa de 11 varas, ¿verdad? Así es. Ahora bien, en esos numeritos, y tal vez acá meto una cuña, porque yo creo que para quienes nos ven ahora y a futuro, es importante que comprendan esto. Estos asuntos, José, no los resolvemos en 1 hora de programa por acá en Estrategia Financiera. Estos asuntos son un acompañamiento de vida. Y por eso es que, bueno, Estrategia Financiera hemos estado logrando una alianza con la Academia Financiera, con José Muñoz, con Carol, para efectos de ¿qué? De que ese acompañamiento integral de vida, pues no solamente pues andemos por ahí dando palos de ciego, sino que tengamos un acompañamiento integral con la Academia Financiera en todos estos rubros, no solamente más allá de presupuesto, no solamente más allá de lo que puede ser pues, un paraguas financiero, un fondo de auxilio, sino la correcta gestión de la deuda y muchos otros temas que podríamos eventualmente encadenar, José. Pero bueno, empezando por ahí, ¿cuánta platita, cuánto tengo que estructurar a nivel de ese paraguas financiero? ¿Cómo armo ese número? Bien, esto es un proceso que puede, digamos que ir escalando. A nivel internacional se habla de que un estándar mínimo aceptable para tener un paraguas financiero es de unos $1,000, el equivalente a $1,000. Ya con esa platica por ahí ya podemos empezar a hacerle frente a un daño, sí, qué sé yo, algún problema mínimo en el carro, una reparación en fontanería, Dios no lo quiera, pues la enfermedad de un hijo, el pediatra. La refri que se fregó, la cocina que se fregó. Exactamente. El siguiente nivel, después de esos $1,000, sería tener por lo menos un mes completo de gastos guardado, es decir, un mes de ingreso, un mes de salario. Y el nivel óptimo al que podríamos llegar es de 6 meses de salario. Okay. Entonces, podemos ir escalando esos 3 niveles. Primero ir dando los primeros pasitos para tener esos 500,000 colones por ahí guardados, ahorrados en un lugar seguro. Después de eso pasar al mes de salario completo, ¿verdad? El equivalente a su mes de salario completo, en caso de que pues gane más de esos 500,000 colones, ¿verdad? Si gana menos, pues el mínimo va a ser esos 500,000 colones. Y el nivel óptimo, vuelvo y repito, 6 meses de salario. 6 meses. Acá yo creo que la vida nos ha enseñado varias cosas y a la hora que conversamos nuevamente con empresarios y con inversionistas y personas particulares de todo tipo, vamos a ver, venimos ya por dicha de hace tamaño un ratito, José, que salimos de la famosa crisis de la pandemia. Entonces, ¿qué nos enseñó la vida? Bueno, que de pronto hay muchas personas acá a nivel de país y a nivel internacional se demostró, y la vida les demostró, que de pronto incluso 6 meses de fondo, de paraguas financiero, de fondo para imprevistos, de pronto se les hicieron corto. Claro, gracias al Señor, pues estas crisis extremas de pandemia, del mundo enclaustrado, etcétera, pues casi que nunca se dan. Pero qué saludable tener esa meta de decir, bueno, voy a ir, y vea qué bonito esto. ¿Por qué? Porque a través de toda esta logística, todo este aprendizaje, no solamente diríamos, José, que vamos creciendo en esta culturización financiera, en esta educación financiera, sino que también pasito a pasito, eso nos va a más que capacidades, más que información, más que educación, también se va traduciendo en platita
en la cuenta, plata blanca, ¿verdad? Como decimos, en cuentas, en instrumentos, etcétera, para decir, bueno, este conocimiento, esta educación financiera, la voy traduciendo en mis finanzas reales del día a día. Y, pues, vital el hecho de este paraguas financiero, pues, tenerlo ahí en cuentas. Recuerdo también algo muy curioso, en estas anécdotas que me he topado de vida. La vez pasada estuvimos conversando con una empresa que estuvimos hablando de este tema, porque esto no es solamente para nosotros los papás de familia, las mamás de familia, no, esto es para muchas personas. Ellos, José, te cuento que ellos tienen ya una empresa exitosa a nivel de país. El dueño, el accionista mayoritario, en su momento, digamos, pues, puso un capital para el arranque, un capital sensible, estamos hablando de cerca de $300,000, y hasta el día de hoy, después de más de 5 años, mucho más de 5 años, de que la empresa ya carburó y ya arrancó, ese capital, al día de hoy, todavía lo mantienen líquido a la vista en una cuenta bancaria de un banco privado, cerca de $300,000. Y yo les preguntaba, me llamó muchísimo la atención, porque uno dice, bueno, es razonable pensar que de pronto en el ámbito de un hogar, de una casa, de cualquier tipo de rango, pues no se optimice la gestión del dinero, pero a nivel de una empresa súper exitosa, con montos sensibles, uno diría, aquello funciona como reloj suizo, y no. Y yo les preguntaba, mira, ¿y esos $300,000, después de que todo carburó, después de que ya el carbón inicial para que todo arrancara, ya todo se dio, ¿de qué imprevistos han habido? ¿En qué momento le han tenido que meter mano a aquello? ¿Y por cuánto? Ya lo más fueron $90,000, me contaban, en algún momento. Y es muy, muy ocasional ahora. Entonces, claro, decimos, tal vez aquí comprender un poco, José, porque también en muchos hogares nos escuchan hablar de que tienes que crear tu fondo de imprevistos, tu paraguas de emergencia, y la gente dirá, como muchas veces nos lo dicen en redes, este fulano, ¿dónde sale? ¿De dónde voy a agarrar yo dinero para ahorrar, para guardar, verdad? Aquí en Costa Rica todo es carísimo, están locos y qué sé yo. Bueno, lamentablemente sería más lamentable que no hiciera la tarea, pero ¿cómo podríamos ir logrando esas platitas para ir creando? ¿De dónde sacamos esos dineros, verdad? Esta es una pregunta muy interesante y vieras que hay muchas fuentes para poder obtenerlo. Antes de eso, quisiera darle continuidad a lo que mencionabas hace un momento. Yo creo que el fondo de contingencias o el paraguas financiero, para no llamar la mala vibra, tiene un inicio y tiene un final, es decir, tiene un monto máximo. Ya después de esos 6 meses de ingresos, yo considero que perfectamente puede destinarse ese dinero a otros rubros de inversión o a otros rubros de ahorro, de manera tal que esto no se convierta en un capital que no está generando ningún tipo de rentabilidad, un capital ocioso, exactamente, y que se pueda reinvertir o se pueda invertir inteligentemente en otros instrumentos. Sin embargo, lo que yo siempre recomiendo es que este fondo, este paraguas financiero, esté en un fondo líquido o semilíquido. De tal manera que uno no lo tenga tan cerquita como para ir a sacarlo a un cajero automático y el viernes en la noche se le ocurra hacerle un vale, ¿verdad? Al fondo al paraguas financiero. Eso es muy importante. Exacto. Pero tampoco que esté en algún instrumento tan complejo que no se pueda recurrir a él en cuestión de 1 o 2 días máximo. Tiene que estar líquido o cuasi líquido, ¿verdad? Exactamente. Casi que, y ahí, o sea, en todos estos años, y no sé, Manuel, si has conocido gente así, y yo se lo digo así en las charlas y donde me lo pregunten o donde pueda, así se los tiro. Mira, un crucero no es una emergencia, ¿verdad? Una salidita el fin de semana no es ir a Bocas del Toro porque la pelota se entuturutó y todo el mundo para allá, no es una emergencia. Depende, ¿no? No, o sea, una emergencia o un imprevisto o ese paraguas financiero está pensado y creado para asuntos muy puntuales. Correcto. Y ninguno de esos que hemos mencionado es una emergencia, ¿verdad? Eso hay que tenerlo clarísimo, ¿verdad? Podríamos tirarlo a una mesa redonda porque depende del momento. Es discutible. Sí. Puede ser que conozco el amor de mi vida y me voy a ir en un crucero y eso es una emergencia. Eso sí o sí, se me está yendo el amor por culpa no le hagan caso a Manuel. Evans, obviamente dentro de la broma
hay datos que, por ejemplo, vos mencionabas el tema de la pandemia, Sí. y hablábamos del tema del concepto del tiempo con respecto a la toma de decisiones. Muchas veces decimos, no, mira, es que 6 meses es mucho, no, es que 6 meses es poco, no, es que esa correlación, el ser humano tiende, por su humanidad, a perder la noción del tiempo, del tiempo a través de la historia. Por ejemplo, veía un meme, y basado en eso estaba buscando cierta información, que decía que los 80s están más lejos que el 2050. Si nosotros decimos una serie está de 1980, es temporalmente más lejos que decir una serie que va a ser hecha en el 2050. Entonces, y uno dice, no, los 80s fue hace poquito, porque yo nací en el 89, y yo digo, no, eso fue hace nada. No, es que a los 80s fue hace nada, pasaron los 80s. Y entonces le preguntaba ahorita a ChatGPT, y le preguntaba por qué la gente pierde tanto el concepto del tiempo. Por ejemplo, la gente dice, es que la pandemia, dijiste vos la frase, y a partir de ahí fue que me basé. Después de la pandemia, Argentina fue campeón del mundo. Después, y eso fue en el 2022. Uno siente que Messi es campeón del mundo hace nada, para los que nos gusta el fútbol, y ya hace 3 años que Messi fue campeón del mundo. Y uno dice, no, Messi levantando la copa fue hace unos meses. Después dice que, por ejemplo, un bebé que nació finalizada la pandemia ya está para primer grado. Ya está ingresando a primer grado, está a 5 años, 6 años. Depende cuando el país en el que haya estado, así haya finalizado la pandemia oficialmente, ya está para primer grado. Imagínate que ya el niño ya casi que sabe leer y escribir. Y nosotros seguimos pensando en que el tiempo pasó y que por eso les digo, 6 meses es mucho, 6 meses es poco. No, el tiempo es lo que es, y la recomendación que vos hacías de esos 6 meses, mucha gente dirá, no, es que no me parece, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Es una temporalidad que se basa en el tiempo que nosotros tenemos, en la característica que nosotros tenemos, pero tenemos que trascender más allá de eso y decir, ok, es una responsabilidad que tenemos que hacer. Así como llevar comida a nuestra casa día a día, debería ser en el mismo nivel de importancia tener ese paraguas de previsión en caso de alguna situación inafortunada, imprevista, no deseada, etc. Cierto. Hay un dato muy interesante, Manuel y Evans, que surgió precisamente ahora que están hablando de la pandemia, surgió a principios de la pandemia. Fue un estudio que hizo una universidad estatal acá en Costa Rica para medir la capacidad que iban a tener los ticos financieramente a hacerle frente al tema de un despido por la pandemia. Y bueno, fue un dato que quisiera que me hubiera sorprendido, pero no me sorprendió porque sabemos que en Costa Rica todavía tenemos mucho que avanzar en tema de educación financiera. Resulta ser que más del 80% de los costarricenses no podían sobrevivir más de 15 días con el dinero que tenían. 15 días. ¡Wow! A mí sí me sorprende. A partir del sí. Me sorprende muchísimo. O sea, Por supuesto. bueno, como vos decís, si uno lo analiza, no, pero, o sea, 15 días no es nada. O sea, No es nada, no es nada. O sea, uno dice. No es nada. Y eso estás hablando de la pandemia. Me imagino que vas a complementarlo todavía más. Pero dice, ¿qué hubiera pasado si me quiebro una pierna, si estoy en algo? O sea, correcto. O sea, eso fue sorprendente para mí. Y eso deja en evidencia que los ticos no tenemos todavía cultura de ahorro. Cuando queremos comprar algo, pues ahora tenemos la varita mágica que se llama la tarjeta de crédito, ¿verdad? Donde nos endeudamos o para hacerle frente a una eventualidad, que es el tema que nos tiene hoy reunidos, pero no tenemos esa capacidad de ahorro ni siquiera para cuestiones de emergencia, para situaciones... Diríamos que es lo mínimo. Que es lo mínimo. Es lo mínimo. Sí. Definitivamente. Y parece que el norteamericano anda por ahí también, entonces, digamos, saliéndonos un poquito de la cultura, yéndonos a Estados Unidos, que está ahora tan en boca, pues también el norteamericano anda muy parecido a nosotros en el tema de ahorros. Les cuesta muchísimo desarrollar esa cultura de ahorros. Evan, me preguntabas hace un momento, ¿cuáles son las fuentes? ¿Cómo hago? Y vieras que esa pregunta en Academia Financiera es muy recurrente cada vez que tocamos este tema. ¿Dónde saco el dinero para guardar? Todo muy bonito, pero ¿de dónde saco esa plata si apenas y...? ¿De dónde no sobra? Exactamente. Y hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Primero, una de las más importantes es revisar los gastos innecesarios, aquellos famosos gastos gota a gota, ¿verdad? Me decía un médico al que le daba coaching hace unos meses, José Ángel, el único lujo mío es, trabajaba en el hospital, un hospital muy cerca ahí de Multiplaza, Escazú. Me decía, el único lujo mío es ir todas las tardes a Multiplaza, me tomo un café
en esa famosa cafetería que hay por todas partes y un par de bocadillos. Es el único gustico. Ese es el único gustico que yo me doy. Y lo hago de lunes a sábado. ¿Cuánto gasta ahí? 5,000 colones, no es nada. Y bueno, multiplique esos 5,000 colones por las veces que lo hace. Estamos hablando de 6 días a la semana, estamos hablando de 30,000 colones por semana. Estamos hablando de 120,000 colones por mes. Estamos hablando de... ¿Qué? Ya 1.400.000, 1.300.000 al año. Al año. Ahí ya sacó su fondito de emergencias. Exactamente. Que no tenía. O sí tenía. Exactamente. Y ese es el punto. Y esa es la primera recomendación que yo le doy a la gente. Háganle caso a José, porque yo siempre soy el que siempre ando regañando por el tema del presupuesto, pero vea que esto no es majadería mía. O sea, realmente todo se enraiza en un buen presupuesto. Por supuesto. El presupuesto es la herramienta más importante, y ya vos lo has abordado en otros programas, para empezar a medir hacia dónde se va eso que con tanto esfuerzo recogemos cada mes, que son nuestros ingresos, nuestro salario. Si no tenemos un presupuesto bien llevado, prácticamente no sabemos hacia dónde se está yendo mi dinero, y este tipo de fondos es imposible construirlos sin un presupuesto. Hay gente que me pregunta, y eso ya lo hemos comentado vos y yo, o me dicen, o sea, pero si yo hago un presupuesto, yo a fin de mes me siento y hago un detalle de todo lo que gasté durante el mes. Entonces yo siempre les digo, no, lo que usted está haciendo no es un presupuesto, es una autopsia, porque ahí estamos viendo ya que murió el paciente financiero. Exactamente. Pero ya no podemos reaccionar y no podemos decir, no, estoy gastando más de esto, tengo que frenarme un poco, ya agoté el rubro tal, tengo que redistribuir tal vez algunas cargas por ahí. Entonces el presupuesto se hace siempre antes. Sí. Y obviamente que este rubro del paraguas financiero debería de incluirse en el presupuesto. Correcto. Entonces la primera recomendación que yo les hago es vean a ver cómo están esos gastos hormiga, ese gota a gota, porque por ahí puede empezar a salir el fondo. La otra es pues tomar decisiones diarias de ahorrar. Ahora hay muchos instrumentos para ahorrar, aunque uno no tenga cultura, puede incluirse en gastos, ahorros programados, donde el banco de una vez le retiene a usted en su fuente lo que usted quiera ahorrar. Usted ni siquiera... No quiero hacer publicidad, pero hay uno que se llama ahorro del vuelto, ¿verdad? Aquí no voy a hacerle publicidad a nadie que no me paga, ¿verdad? Pero a mí me gustaba mucho ese producto. Exactamente. Bajar algunos costos de telefonía, no sé, pasarse a un paquete de datos un poco más económico. En fin, otra opción que yo siempre recomiendo y que va muy de la mano con este tema que ahora está tan en boga del minimalismo, de aprender a vivir con menos, de tener menos cosas en la casa, menos chunches, como decimos en buen tico, que muchas veces lo que hacen es cargarnos de energías y guardar polvo y poca utilidad. ¿Por qué no hacer una venta de garaje? Y de paso nos deshacemos de un montón de cosas que no ocupamos, y de ahí perfectamente pueden salir por lo menos el arranque de ese puede haber mucha plata parqueada ahí, claro. Sí. Interesante, porque cuando mi esposa y yo tomamos la decisión de deshacernos de un montón de cosas, habían cosas que me decía mi esposa, pero ¿cómo vas a vender eso? ¿Quién te lo va a comprar? Nunca se me olvida un caso de un famoso rebobinador de cassette de VHS. ¿Quién te va a comprar eso si ya eso ni existe? Cuidado y no perdimos millones ahí. No, hombre. ¿Cuánto lo vendió? Manuel, llegó un cliente y casi que le bajó una lágrima cuando lo vio, porque me dice, tengo una colección de 500 cassettes y me duele en el alma tener que estarlo rebobinando cada vez que los pongo en el aparato, porque no he podido conseguir esto. ¿Y cuánto me lo vendés? Y yo, después de lo que escuché, me dieron ganas de decirle, deme 100,000, ¿verdad? Sí. Pero le digo, no, deme 3,000 colones. $1,000 para el arranque del fondo de paraguas. ¿Nunca has visto el precio de la historia? Sí, claro. De eso se basa todo un programa de culto estadounidense, donde van a una compra y venta y dicen, no, yo calculo que vale 3,000. Llega un experto y le dice, no, eso vale 18,000. Bueno, te lo vendo en 20. Y así es donde se va negociando. De verdad, la basura de uno es el tesoro de otro. Es el tesoro de otro. Entonces, una venta de garaje puede ser una excelente opción para arrancar con ese fondo.
Ya veo a Carol sacando todo así a la cochera. Ella está ya haciendo ideas, ya me imagino. Exactamente. Entonces, una venta de garaje, la reestructuración, la creación de un presupuesto que nos permita bajar un poquito los costos en algunos rubros y destinar una partida específica para ir construyendo ese pequeño fondo. Siempre hemos hablado de que el tema de las finanzas personales no es un tema de que ahora tengo que empezar a vivir de una forma totalmente austera, sino es vivir inteligentemente. Correcto. No es tanto el ingreso que uno tenga como el uso inteligente que haga de ese dinero lo que va a determinar la calidad de vida que uno tenga. Claro. Tengo parejas que les doy coaching, por ejemplo, y me dicen, José, pero es que es un fin de semana que salgo con los 2 hijos, vamos al cine, son 2 entradas al cine, no sé cuánto puede estar una entrada al cine en este momento, pero una entrada, ok, entonces estamos hablando de 13,000 colones en entradas al cine, 2 combos de palomitas. 4,500 solo la palomita, 7,500 el combo. El combo amigos. Cada uno. Entonces hablamos de 15,000 colones. El combo amigos es para 2, que trae 2 frescos y una palomita y un chocolate por 600. Okay. No le voy a hacer publicidad a nadie, pero me pueden contratar. Bueno, ya vamos ahí que por unos 20. Voy a justificarme, colones. Tengo un cine en la par de mi casa, ¿verdad? Entonces, vivo en el residencial de la par, hay un cine, entonces entiendo. Cliente frecuente. Ya vamos por 25,000 colones. Salimos del cine y obviamente hay que ir a almorzar porque ya se hambrita, ¿verdad? Entonces ya ahí gastamos unos 15,000 colones más en unos combos en el food court. O sea, hablamos de 50, 60,000 colones una salidita al cine para la pareja y para los niños. Bueno, ¿qué pasa si más bien nos vamos al cine más bonito de todos, que es el que está uno en pijamas en la cama, viendo las películas que quiere, hacemos las palomitas en la casa, hacemos unos hot dogs, hacemos unas hamburguesas, comemos riquísimo y ese fin de semana la pasamos bien también y gastamos una cuarta parte o la mitad de lo que íbamos a gastar en esa salida. Entonces no se trata de abstenerse de todo, no se trata de tener una vida de limitaciones o pasar ahí uno privándose de las cositas, sino aprender a hacerlo de manera inteligente. Correcto. Disfrutando de la vida sanamente y sacándole el jugo a cada colón que se va a invertir en ese rubro. Y yo creo que aquí lo hemos dicho, José, muchas veces, sí. Nuestra finanza y nuestro estilo de vida tiene que ser un equilibrio, y cuando no se da ese equilibrio, se dan los desequilibrios entre lo que quiero y lo que puedo, que normalmente puede que no sea congruente. Lo que yo quiero es una cosa y lo que puedo es otra, pero bueno, lo que hay que ir buscando es esa congruencia, ese equilibrio entre lo que quiero y lo que puedo. Y ya para no decir que es que yo decido qué es lo que yo quiero y puedo, bueno, no, para eso está el presupuesto, que es un espejo, y quien manda el dinero no soy yo, quien manda tu dinero es tu presupuesto. Y si no tienes presupuesto, ya sabemos por qué tus finanzas podrían andar como andan. Pero antes de seguir, ¿qué les parece si agarramos un poquito de oxígeno? Vamos a ir a un pequeño break. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poco sobre, bueno, cómo estructurar, qué instrumentos, qué plazos, cómo pasar de ese líquido cuasi líquido y ver algunos numeritos de más para avanzar. No es normal que te sangren las encías cuando te lavas los dientes. Contame cuándo fue la última vez que te hiciste una limpieza dental. Vos sabes que cada paciente es diferente y así también la cantidad de veces que tiene que hacerse una limpieza dental por año. Puedes tener muy buena higiene oral, pero puedes cumplir también ciertas características que hacen que tengas que ponerle un poquito más de atención. Y eso solo te lo va a decir un profesional. Yo soy la doctora Gabriela Plaza. Y te cuento que acá en SEMSA contamos tanto con el instrumental como el personal necesario para darte una sonrisa no solamente radiante, sino también saludable. Trabajamos de lunes a sábados por vos, así que te invito a agendar. Cuando decimos máxima certeza, nos referimos a la gestión patrimonial desde las finanzas saludables, que te permite alejarte de incertidumbres y miedos al ahorrar e invertir. Porque dejar de ahorrar e invertir no te resuelve nada. Lo que te resuelve es la información franca, el educarte respecto a los mercados, la diversificación en soluciones probadas, con las que minimizas riesgos al tiempo que maximizas ganancias. Tenemos ya muchos asuntos mucho más complejos que atender en nuestra vida, como para, además, complicar nuestras finanzas. Sé que estarás de acuerdo conmigo. Por eso te invito a conocer, en escasos minutos, nuestra visión. Luego ya podremos iniciar o mejorar
tu gestión patrimonial. Nos vemos. Volvemos a Estrategia Financiera desde Radio Costa Rica e invitarlos pues que todos los martes nos acompañen porque el día de hoy estamos con José Muñoz de la Academia Financiera justamente y bueno, pues compartiendo información muy sensible para lograr con mejor éxito las finanzas que vayas construyendo en tu negocio, tu empresa, en tu hogar, ¿verdad? Entonces, pues hoy estamos conversando pues sobre ese paraguas financiero y bueno, yo creo que ahorita la tarea sería, estamos hablando, José, de que, bueno, que esos dineros que sí o sí tenemos que entresacar de nuestro día a día, pues deberíamos de darle pues una estructura, porque no todo es dejarlo por ahí en una esquinita, sino pues darle algún cierto tipo de orden para que la inflación, por ejemplo, no se lo carcoma, ¿verdad? Pues, ¿y cómo vamos haciendo esa tarea? Correcto. Sí, es importante, como todas las decisiones financieras que tomamos deben ser bien pensadas y bien estructuradas. Para crear ese paraguas financiero hay que seguir un orden muy sencillo, 4 pasos, pero que de alguna manera nos pueden marcar la pauta a la hora de hacerlo y de hacerlo bien. Eso es sumamente importante. Lo primero es definir, obviamente, cuál es el monto que vamos a destinar, ¿verdad? Si vamos a hacerlo porcentualmente por ese primer paso de tener esos primeros $1,000 por ahí ahorrados, o si queremos ya saltar a hacer un poquito más, ¿verdad? Pero es importante analizar cuál es nuestra estructura de gastos, tal vez prever cuáles pueden ser los costos de una eventual reparación mecánica, qué sé yo, en las cosas más comunes que puede tener un carro, como un cambio de batería, como qué sé yo, cambiar algún repuesto, una rótula, qué sé yo, todas estas cosas. Y bueno, en base a eso, calculando las necesidades eventuales, pues ya empezar a establecer un monto y decir, bueno, esta va a ser mi meta, este va a ser mi objetivo, mi paraguas financiero va a ser de aquí a un año, pues tener N cantidad ahorrada. Y algo que es muy importante, ahora que hablamos de plazo, asignar un plazo. Es decir, bueno, lo voy a hacer en los próximos 6 meses, lo voy a hacer en el primer mes, o lo voy a hacer en el próximo año, pero tener una fecha límite, porque recordemos que cuando no ponemos una fecha límite a la hora de establecer metas financieras, dejamos todo ahí como en un limbo, ¿verdad? Algún día voy a tener... Es un sueñito nada más. Exactamente. Algún día voy a llegar ahí a ese punto de equilibrio. No. ¿Cuál es su fecha límite para establecer su paraguas financiero? Para que ya usted a partir de ese día diga, hoy duermo un poco más tranquilo porque tengo ese dinero ahí a mano para hacerle frente a cualquier eventualidad. Claro. El segundo paso, y no menos importante, Evans, es básicamente pues establecer cómo voy a llegar a esa meta, ¿verdad? Ese plan de ahorro progresivo, el cómo, importante, bueno, ya sea la venta de garaje, ya sea a través de un ingreso extra, ya sea, pues no sé, generando contenido en redes sociales o haciendo algo, un segundo ingreso que me permita aumentar el dinero y destinar una parte a eso. Entonces, eso es sumamente importante. Disculpa, José, ese considero yo que es un elemento súper clave en la población local, acá a nivel de país, que está muy culturizado en otras latitudes, ¿verdad? El hecho de decir, bueno, ¿qué tengo a mano? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué puedo monetizar de mi vida? Y acá lo hemos convocado y les hemos recomendado, bueno, fuera de tu horario laboral, fuera de lo que haces en el día a día como empleo, ¿qué más, verdad? Correcto. Y puedes sacar cosas muy interesantes de ahí. En temas de finanzas personales, Evan, sí, estoy seguro que vos llegaste a la misma conclusión que yo. Cuando tenemos que arreglar o salir de un bache financiero, prácticamente solo hay 2 formas posibles. Una es reduciendo los costos, los gastos, ¿no? Que se puede hacer, claro. Y en el 99% de los casos que nosotros vemos en Academia Financiera, siempre hay gastos que recortar, siempre, sí. Y sin privar la calidad de vida de las personas, que esto es muy importante. Correcto. Y el otro es aumentar los ingresos. Sí. Si ya le metiste la tijera a los gastos y por más que intentaste recortar ya no te da, pues obviamente vas a tener que buscar una segunda fuente de ingresos. Correcto. Pero hay una regla de oro en este tema. Cuando uno ya tiene un trabajo o cuando ya uno tiene una empresa y quiere diversificar o quiere entrar en otra fuente de ingresos, la regla de oro es que la primera fuente de ingresos nunca se vea amenazada por la segunda fuente. Correcto. de ingresos. Es decir, que vos no empeces a cruzar el tiempo laboral con el tiempo de tu proyecto emprendedor
o que tal vez te conseguís un segundo trabajo en la noche y trabajas toda la noche y trabajas todo el día y te dormís durante el día porque obviamente no estás teniendo el tiempo de recuperación necesario. Claro. Entonces, la regla de oro en cuanto a tener una segunda fuente de ingresos es precisamente respetar esa primera fuente que tiene que ser la que tiene que estar ahí cuidada. No sí, la idea es crecer, no hacerse zancadillas. Exactamente. Entonces, ese es el segundo paso, ¿verdad? El cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Las ideas, pues hay muchas. El tercer paso es qué instrumento voy a utilizar para eso, ¿verdad? Que puede ser una cuenta separada, que puede ser un chanchito en la casa. Nosotros teníamos, mi esposa y yo recién casados, teníamos un chanchito que se llamaba Marchamito. Lo comprábamos a principio de año, esos chanchos de barro que todavía se consiguen. Y bueno, Marchamito nos salvaba la tanda, porque echábamos todas las monedas y parece mentira, se pagaba el marchamo a fin de año. Claro. Entonces, puede ser eso, puede ser un instrumento de inversión. Reitero, eso sí, que esté líquido, que esté a la mano, ¿verdad? Que uno pueda echar mano de ese dinero en cuestión de 1 o 2 días máximo cuando lo necesite. Y el cuarto paso, yo creo que es tal vez el más importante, no solo para este tema de construir paraguas financieros, sino para el tema de las finanzas personales como un todo, es desarrollar la disciplina para mantenerse ahí. Porque esto de las finanzas personales es digamos que toda esta parte de la educación financiera constituye un 10, un 20% de lo que se necesita, pero hay un grandísimo 80% que dice, me amarro los pantalones, me hago fuerte, desarrollo la disciplina, la constancia, eso es muy importante. Entonces, el paso 4 es mantener esa disciplina y esa perseverancia, ¿verdad? De no echarle mano a ese fondo, como decías vos, de no pintar de emergencia algo que no es una emergencia, ¿verdad? Para poder utilizar ese fondo, de no hacerse zancadillas uno mismo, y parafraseo lo que estabas diciendo, y esto nos puede ayudar muchísimo a conseguir ese objetivo. Pero tener esa disciplina y esa perseverancia, decir, bueno, esta plática me va a ahorrar muchos dolores de cabeza, pero ahora voy a ser militar, y que si le voy a destinar 1,000 pesos por semana, ahí construyendo el fondo son 1,000 pesos por semana, no una semana sí, una semana no, un día sí, un día no. Correcto. Entonces, ese es el cuarto punto y es el más importante. José, nos gana el tiempo, tal vez acá vamos a ir aterrizando, pero bueno, yo creo que está clarísimo acá, pues esas antesalas a arrancar tu mejor gestión patrimonial, ahora sí, a ganarle a la inflación, ahora sí, a capitalizar. Podemos hablar después, podríamos dejarlo por ahí picando en el marco, José, pues ese paraguas financiero de pronto se puede complementar con algunas coberturas que nos blindan y que no te hacen gastar tus recursos. Pero bueno, es mucho que hablar, mucho acompañamiento que darte. Por ejemplo, te puedo contar que pasar de ese líquido, cuasi líquido, de ese paraguas financiero, de esos dineros para imprevistos, a pasar a una rotación en plazos mínimos de 3 meses, al menos con nosotros puedes arrancar en un 6.15 o 2.37 en dólares. Entonces, hay muchas buenas noticias de las que podríamos conversar, pero Manu nos gana el tiempo. La verdad que por hoy la estrategia financiera como programa acaba, pero realmente apenas empieza para quienes nos están viendo y para nosotros también, para seguir en esta marcha, porque esto apenas empieza. Evans, a mí nadie me gana ni el tiempo. Esa es una frase que escuché una vez que decía justamente que el ser humano combate contra su mayor enemigo, que es el tiempo y las decisiones. Porque el tiempo hace que la ley de entropía funcione. Cada vez estamos más viejos, cada vez se nos acaban las posibilidades de tomar decisiones. Quería despedirme con un dato que me pareció muy relevante, que me pareció muy importante, basado en lo que conversamos el día de hoy. Siempre admiramos ciertas culturas por su orden, por su disciplina, por su historia, y siempre decimos, qué bonito ser como los japoneses, esa cultura ordenada, esas culturas. Y financieramente José mencionaba que Estados Unidos y Costa Rica eran de los países menos ahorrativos. Saqué la lista de los países con que mayor porcentaje ahorran per cápita. Nada sospechoso. China, el monstruo económico, el monstruo comercial. India, ese país con tantos millones de habitantes y con tanto nivel de pobreza y con tanto nivel, y si la excusa que mencionábamos durante el programa era que no tengo la posibilidad de ahorrar, y los indios son de las mayores culturas de ahorro a nivel mundial, creo que en Costa Rica tenemos la posibilidad de hacerlo. Alemania, siempre decimos, ordenados como los alemanes, disciplinados. Japón, Suiza
y Noruega. Noruega tiene que estar ahí. Los países definitivamente. los países que normalmente hablamos mejor son los países que más ahorro tienen, y creo que por ahí empieza mucho del tema. La capacidad de orden, la capacidad de ahorro, imitemos las cosas buenas para poder llegar a esos puntos. José, te quiero dar 30 segunditos para que nos... no es la primera ni la última, bueno, es la primera pero no la última que José va a estar con nosotros, nos va a seguir dando acompañamiento pues por acá en el programa, pero bueno, entre tanto, pues, si necesitamos un acompañamiento urgente para mañana mismo, ¿cómo hacemos para contactarte? Bien, bueno, pues mi número de teléfono y mi WhatsApp es el 8874-2000, por ahí para que lo tengan a mano. 8874-2000. La página web de Academia Financiera es www.academiafinanciera.org. Y mi correo electrónico es coachingcr@outlook.com. Perfecto. Cualquiera de esos 3 canales por ahí, pues con mucho gusto. Nosotros diseñamos un traje a la medida de las necesidades de la persona, hacemos una entrevista inicial para ver pues cuál es la situación en ese momento y abordamos el problema de manera inmediata. Y absolutamente seria y formal. Correcto. Totalmente. Y la idea es pues que después de cierto número de sesiones ya la persona pueda ir caminando sola. Claro. O sea, esto no es un programa que crea dependencia, sino todo lo contrario. Correcto, importantísimo que la gente lo entienda. Exactamente. Manu. Evans, hay una listos. noticia antes que darme. Nuestro productor me dio permiso para 1 minuto más, pero él no sabe para qué. ¿Qué será? ¿Usted sabe qué sucede esta semana? ¿Qué será? ¿Usted sabe qué es lo que sucede? ¿No? Hay una persona que próximamente, para nuestro próximo programa de estrategia financiera, ya va a tener 1 año más de vida. Okay. Entonces, feliz cumpleaños a Andy Torres en controles. Bueno, no vamos a decir cuántos años, ni vamos a decir qué día. No, para nada. Dejaremos que el anonimato empiece a surgir regalos desde el día de hoy a todas las personas en Radio Costa Rica. Zapote, te quería decir feliz cumpleaños, Andy. Muchas gracias por ser parte de estrategia financiera. Hoy también cumpliría año mi madre, que está fallecida. No sé si cuenta el cumpleaños o no, pero por eso siempre lo tendré muy relacionado a 2 personas tan importantes en mi vida como mi madre y como Andy Torres, cumplen años esta semanita. Genial. Entonces no quería despedir el programa de hoy sin esa felicitación y ese agradecimiento. Evans, cerramos por hoy. Estamos listos. Muchas gracias por la compañía y si Dios lo permite nos vemos a la vuelta de una semana.